¿Cómo están mis queridos estudiantes? Y también un saludo para mis colegas docentes. Hoy día continuaremos con el tema asociado a unidades químicas de masa. Y en esta oportunidad tenemos un par de ejercicios para trabajar. Vamos entonces con este primer ejercicio. La pregunta nos dice: determine la masa en gramos de cloruro férrico, su fórmula química, hierro con 3 cloros, en 1.432 moles de dicho compuesto. Para esto tenemos datos para trabajar: pesos atómicos en la unidad de UMA, tanto del cloro como del hierro. Al pedirnos la masa de un compuesto y darnos como dato lo que sería las moles del compuesto, podríamos plantear o resolver esta pregunta con una expresión matemática que se utiliza bastante en la parte de química, que es la expresión de relación de moles y masa. La expresión nos dice que la información de moles, que representa la cantidad de una sustancia química, va a ser igual a la masa de esa sustancia química entre la masa molar. Esta expresión matemática pues toma en consideración la relación que existe entre estas dos informaciones, moles y masa, y es como está presentada la pregunta. Que si hiciéramos algún despeje matemático, podríamos incluso reescribir la expresión de esta otra forma también, que es posible que la encontremos, como que la masa se calcula multiplicando las moles por la masa molar. Y es que la información de la pregunta es las moles. Nos dicen que estas son las moles del cloruro férrico. Por lo cual, si quiero hallar la masa, solo me faltaría saber la masa molar. Esta información es la que necesito. Y recordando lo que vimos anteriormente y lo que ustedes han visto en su clase, podemos hallar la masa molar, pero resolver la pregunta. Entonces, si yo quiero calcular la masa del cloruro férrico, bastará con hacer la operación de multiplicar las moles de cloruro férrico por la masa molar de cloruro férrico. La masa molar de cloruro férrico la podemos determinar si conocemos su fórmula química, ya que numéricamente es igual a la masa que tendría la molécula, o en este caso la unidad fórmula de cloruro férrico, y eso lo podemos resolver en esta parte. La masa molar de cloruro férrico va a ser igual a los aportes que tenemos de hierro y cloro, que sería en este caso hierro, que vale 56, solamente hay un hierro, 56, más los 3 aportes de cloro, 3 multiplicado por lo que aporta el cloro, que sería 35.5. Recuerden que este resultado se va a obtener en la escala de UMAS, pero como queremos masa molar, el resultado lo colocaremos como gramos por mol, que es lo que necesitamos aquí. Hacemos la operación matemática. Operamos esta información. Sería 56 más 3 por 35.5, y esto nos dará 162.5
gramos por mol en esta oportunidad. Con esto podemos ahora sí reemplazar la información en esta parte. Vamos a reemplazar la información y a resolver la pregunta. Prosigamos. Entonces, las moles son información de la pregunta y nos dice que son 1.432 moles y lo multiplicaré por la masa molar, que son 162.5 gramos por mol. Las unidades matemáticas quedan eliminadas de mol y me queda un resultado final en gramos, el cual, si hacemos la operación de multiplicar esas dos informaciones, tendríamos la respuesta que necesitamos. Damos entonces 1.432 por 162.5. La operación de este resultado nos da entonces 232.7. $232.7 gramos. Y esta sería la respuesta. Esta es la masa del cloruro férrico que nos dan de información. Ok, entonces, como pueden ver, la resolución partió de un concepto bastante elemental, que es la relación matemática que existe entre moles y masa, puesto que esta relación matemática siempre será bastante útil, ya que están ligados ambos por el concepto de masa molar, que es importante recordar, se determina conociendo la fórmula química, conociendo cuántos átomos tiene y cuánto es el peso que aporta cada átomo, con la diferencia de que no da un resultado en UMAS, sino que cuando es masa molar se trabaja en gramos para una mol. Bien, ahí tenemos entonces la primera pregunta resuelta. Con ello vamos ahora a pasar a una siguiente pregunta. Así que me permite un momento, por favor, para realizar los cambios respectivos. Muy bien, chicos, vamos ahora con la siguiente pregunta. En esta otra pregunta se nos pide: si se conoce que una bebida alcohólica dentro de un barril contiene 98.9 gramos de etanol, aquí está su fórmula química del etanol, con la información brindada determine la cantidad de moles de etanol que contiene el barril y la cantidad de átomos de oxígeno que tiene el etanol contenido en ese barril. Datos pensatómicos para poder utilizarlos en algún cálculo. Esta pregunta está bastante asociada con la que vimos hace un momento, por el hecho de que nos dan información de masa y se nos pide información de moles, los cuales sabemos que están relacionados matemáticamente con la expresión que vimos hace un momento. Moles es la relación de la masa entre la masa molar. Como me están pidiendo a mí en el primer apartado las moles, pues entonces las moles de etanol C2H5OH se van a calcular dividiendo la masa de etanol
entre la masa molar del etanol. La masa del etanol, el dato que nos dan es 98.9 gramos. Y abajo deberíamos colocar la masa molar del etanol. Esta masa molar del etanol se puede calcular si sabemos los pesos atómicos. La masa molar del etanol va a ser igual a la suma de los aportes de los pesos atómicos. El etanol tiene 2 átomos de carbono, 2 por lo que pesa el carbono, que en este caso es 12 omas, pero no voy a colocar la unidad. Más, tiene un total de 6 hidrógenos, porque hay H5 y luego un H aparte, o sea 6. 6 por lo que pesa el hidrógeno, que es una UMA. Y tiene un oxígeno, más 16. Hacemos la operación respectiva de todo esto. 2 por 12, más 6, más 16. Y esto nos da 46. Debería ser UMA, pero será gramos por mol para la masa molar. Bien, ahora que tenemos la masa molar 46, pues reemplazamos eso arriba. Es lo que hemos estado calculando. Entonces, la masa molar es 46 gramos por mol. Hacemos la operación matemática y el resultado nos va a salir en moles. Moles de moléculas de etanol, que sería en esta situación pues dividir esos dos valores. 98.9 entre 46. 2.15. Y esto sería la respuesta. Tenemos 2.15 moles de etanol. Ahora vamos a trabajar con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos pide la cantidad de átomos de oxígeno que tiene el etanol que está contenido dentro de el barril. Para la pregunta número 2, lo que vamos a tomar en cuenta es el concepto de mol y su significado. Mol viene a ser una representación de una cantidad gigantesca de unidades. Recuerden que esta información es de su teoría y también lo comenté en un ejercicio anterior. Una mol representa un valor bastante alto de cantidades de cosas. Una mol representa 6.022 por 10 elevado a la 23 unidades de lo que se está contando. En la pregunta número 2 nos pide saber cuántos átomos de oxígeno hay en ese etanol, del cual sabemos que existe 98.9 gramos o también sabemos que existe los 0.15 moles. Ambos son resultados que expresan informaciones del etanol. Y vamos a tomar en cuenta cómo analizar esta información bajo este criterio que es bastante sencillo. El significado de un mol y la relación de sus átomos. Veámonos bien. Sin utilizar información de la pregunta y solamente sabiendo que el etanol tiene esta fórmula química, entonces yo puedo mencionar lo siguiente. Un mol de etanol
siempre va a contener, si observamos en su fórmula, un solo oxígeno presente. Solamente tiene un oxígeno. Por lo tanto, una mol de etanol siempre tiene asociado a él una mol de átomos de oxígeno. Esa es la relación que existe entre el etanol y el oxígeno. Una mol de etanol está relacionado con una mol de oxígeno porque es lo que tiene en su fórmula. Ahora, si vamos un poco más allá, no olvidar que decir una mol de oxígeno es mencionar que existe esta gran cantidad de unidades de oxígeno. En otras palabras, en vez de decir que una mol de etanol contiene una mol de oxígeno, podría decir que contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, que es el mismo significado. Una mol de átomos de oxígeno es 6.022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Es una regla que se tiene entre ellos dos. En una mol de etanol siempre habrá 6.022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Y ahora, con esa relación que existe entre ellos dos, pues vamos a trabajar con la información real. Realmente yo no tengo una mol de etanol, sino tengo 2.15 moles de etanol. Por lo tanto, lo podría plantear esto como una regla de 3. Una mol de etanol, estamos estableciendo que contiene 6.022 por 10 elevado a la 23 átomos de oxígeno. Ahora, yo realmente quiero saber, no para una mol, sino para 2.15 moles. 2.15 moles de etanol ¿qué cantidad de átomos de oxígeno tendrá? Entonces, esto se puede resolver como una regla de 3. Una regla de 3 que nos dará la respuesta que esperamos. Si para una mol existe 6.022, para 2.15, ¿cuántos habrá? La idea sería despejar ese valor de la cantidad de átomos de oxígeno. Y el despeje se resuelve como un proceso en aspa, donde multiplicamos ambos extremos y hacemos las divisiones respectivas. La operación matemática sería multiplicar 2.15 por 6.022 por 10 elevado a la 23. Y ese resultado dividirlo entre 1, pero va a salir el mismo resultado. Por lo tanto, esta sería mi respuesta. 1. Podemos decir que hay 1.2947 por 10 elevado a la 24 átomos de oxígeno. Esta es la cantidad de átomos de oxígeno que hay en esa bebida alcohólica que está en ese etanol que está contenido dentro del barril.
Y esto sería la respuesta. Debemos tener en cuenta que para responder esta pregunta es importante saber el significado del amor. No olvidar esa idea. Mol representa una cantidad de unidades bastante grande. Y también tener en cuenta que la relación que existe por la fórmula química. Por ejemplo, en una mol de etanol existe una mol de oxígeno. Si me quisiera preguntar por carbono, pues en la fórmula del etanol solamente hay 2 carbonos. Por lo tanto, una mol de etanol tiene 2 moles de carbono. Y si me hubiesen preguntado por el hidrógeno, una mol de etanol tiene 1 más 5, 6 moles de hidrógeno. Esa es la relación que se obtiene a partir de una fórmula química en términos de las moles. Muy bien, con eso entonces tenemos ya resueltas estas 2 preguntas y por tanto ya tendríamos lo que se quería presentar el día de hoy. Muchas gracias por su atención a todos ustedes. Un saludo nuevamente para todos mis colegas docentes y por supuesto ustedes, queridos estudiantes, no se olviden de dejar un like, dar un comentario de retroalimentación para saber que se está utilizando la información, que les está siendo útil. Y si tienen alguna duda, me dan ese comentario también en la plataforma para que pueda yo estar al tanto de cómo les estoy apoyando en sus estudios académicos o universitarios. Muy bien chicos, nos vemos en otra oportunidad, así que conmigo será hasta un próximo video. Respiré el otro profe. Nos vemos.